Continuemos el camino trazado por gente como Demetrio Tupac Yupanqui, como José María Arguedas. Don Demetrio Tupac Yupanqui es el símbolo de la pedagogía de nuestra lengua aborigen. Estimado Mauta, permítame entregarle un presente en la cual dice el diploma de honor en mérito a su excelente trayectoria profesional, impulsando y cultivando los valores, la cultura y la educación, como también difundiendo la lengua quechua en nuestro Perú y el mundo. Doctor Kaum, no sé qué decirle, doctor, pero me siento tan identificado con usted, no a la altura de su sapiencia, pero usted ha sido uno de los jóvenes catedráticos de San Marcos que llevó el quechua allá. El quechua de las puertas, de la cultura. Le van a llamar doctores como Kaufman, ven, enseña quechua. Así me llamaron, nunca pedí, yo nunca toqué puertas para que me den un trabajo. Vinieron los del ejército, los de la policía, y les decía, ¿cuánto pagan? Porque irse hasta Chorrillos a dictar clase, o hasta Puente Piedra a dar clases, pues era muy poco el sueldo. Entonces, mire, le vamos a llenar, como el caso del ejército, de la policía, su carro. Bueno, así pues. Había para ir allá. Nos invitaron a la Universidad de Abancay. Resulta que los alumnos de educación inicial, en su mayor parte de mujeres, habían acordado que no se enseñe quechua, que solo sea la enseñanza en castellano. Entonces una profesora bastante preparada, muy preparada, me llamó y me dijo, ¿por qué no viene usted? Yo voy a hacer todo lo posible para que me reciban para unas conferencias. Fui, y esas son las chicas que han cantado. Ahora ya no piensan en dejar el quechua, están investigando y están estudiando. Hace falta eso. Pero amigos míos, ya no les quito tiempo y les agradezco que hayan asistido a esta reunión que conmemora 48 años de trabajo. Vamos a decir, sin ánimo de lucha ni de pelea, nuestra actividad es solitaria. Nos llaman y vamos. Y quienes son quechuahablantes, hablen con sus hijos. Porque idioma que no se habla se muere. Lleven el propósito de enseñar, de aprender quechua, de hablar el quechua. Aunque sea mal, pero hay que hablar. Muchas gracias.